estar leyendo otra parábola donde se encuentra la historia del buen samaritano. Y le hemos titulado Ganando la vida eterna. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, el verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, eso es al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta parábola, que la vamos a estar dividiendo en varias partes, porque es una parábola rica en información, así es que la estaremos dividiendo. Ustedes saben que hemos tenido todo este tiempo de parábola, y esta no se podía quedar. Y empieza esta parábola por alguien que quiere poner a Jesús en ridículo, y le hace esta pregunta al Señor: ¿qué puede hacer para ganar, verdad, la vida eterna? Y dice: tú eres de la ley, tú conoces la ley, porque es alguien, es un ducho en la ley, es un doctor en la ley, sabe de la ley y conoce lo que dice la ley. Dice: ¿qué dice la ley? Dice: pues la ley lo que expresa que amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Ese amor al Señor sobre todas las cosas. Pero también añade que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la explicación del prójimo es aquel que es próximo, que no eres tú. Todo aquel que no eres tú, ese es tu prójimo. No es mi familia necesariamente y únicamente, no, todo aquel que está próximo a mí, el vecino, mi hermano, mi primo, mi tío, mi mamá, el que acaba de llegar, el que está en el supermercado, el que está en la tienda, donde quiera que haya alguien que no sea yo, ese es mi próximo, ese es mi prójimo. Así es que le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo como a uno mismo, eso es algo interesantísimo, es algo que me fascina cada vez que lo leo. ¿Por qué? Porque me está diciendo algo que yo no practico, algo que yo no hago, algo que no hacemos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cuándo usted se ama? Usted se ama mucho, ¿verdad? Pues así usted tiene que amar a su prójimo. Esa es la idea de amar a tu prójimo, cuidarlo como usted se cuida, ¿verdad? ¿Cómo usted cuida a su prójimo? La historia es que usted se cuida, pero no cuida a su prójimo. A veces no cuidamos ni a la familia. A veces no cuidamos ni a los hijos. A veces no cuidamos ni al hermano de la iglesia. No escucho los amenes, pero está bien. Cuidar a tu prójimo como a ti mismo es embarcarse en una gran responsabilidad, y la palabra nos da esa responsabilidad. Cuidar a tu prójimo como a ti mismo es fácil. ¿Cuidar a quién? A mi hermano, a mi papá, a mi mamá. Pero al vecino incordio, ese es mi prójimo, ¿lo saben? Al que vive arriba, que hace fiesta y retumba abajo, ese es mi prójimo. Y el que me bloquea la entrada de mi casa, ese es mi prójimo. El que me saca todos los dedos de la mano, ese es mi prójimo. Al que me molesta, ese es mi prójimo. Al que me dice palabras obscenas, ese es mi prójimo. Al que se molesta conmigo, ese es mi prójimo. Oh, no solamente soy yo, no solamente mi vecino, todo
aquel que no soy yo es mi prójimo. Y como cristiano dice la Biblia que lo tengo que amar como a mí mismo. Yo sé que es difícil, yo sé que es incómodo, pero la palabra me dice que lo tengo que amar como si fuera a mí. Ese, el que me hizo, ese lo veré yo. Yo ese voy a ver la mano de Dios sobre ese. Y de ese que usted está hablando de su prójimo, se lo tengo yo que ver. Ya verá, yo lo voy a ver. Dios va a hacer justicia. Pero ese es mi prójimo. Y si ese es mi prójimo, yo lo quiero ver bien. Y yo le hablé a usted una vez un sermón que las bendiciones que nos llegan a nosotros, cuando yo veo que el vecino le están llegando bendiciones, y se acuerda que le dije que tengo un vecino que olvídese, hizo que no ha hecho en su casa, pero yo, y en vez de yo ponerme, mira, este no es cristiano, este es un bebedor, un fumador, un borrachón, oye, y Dios lo está bendiciendo, en vez de usted molestarse y cuestionar a Dios porque le está yendo bien, es alegrarse, y yo me alegro. Y por usted se alegra que el vecino, porque la bendición ya está llegando cerca de casa, ¿sabe? Yo la estoy viendo y es que me la están contando. Ya veo que el vecino de aquí, el de aquí, el de aquí le va bien. El próximo soy yo. Porque de igual manera que ellos son mis próximos, yo soy el próximo de ellos. Oiga, pero nosotros queremos ver el mal allá, pero no lo queremos ver aquí. Lo que usted desea para allá, sabe que lo tiene que desear allá, para acá. Pues yo deseo todo el bien. ¿Para dónde? Para allá. Así que ese es su prójimo, y le estoy dando esta explicación para que usted tenga una idea entonces de esta parábola eventualmente y la podamos seguir, porque vamos a hablar de 2 a 3 veces de ella. No podemos hablar totalmente de ella porque hay unas historias interesantísimas que se derivan de esta parábola. Y la primera es el prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dando esa explicación de cómo nosotros, aquel que nos molesta, aquel que no es muy amigo de nosotros, ese es nuestro prójimo como quiera. Ese es nuestro prójimo, querramos o no querramos. Jesús le dice, bien has dicho, lo has hecho bien. Pero él seguía insistiendo y le dice, pues muy bien, entonces ¿quién es mi prójimo? ¿No le dio Jesús esta explicación que yo le estoy dando? ¿No le dio Jesús esta hermosa declaración y ejemplos que le estoy dando? No. Jesús dice, yo lo que creo es esto. Y empieza a contar una historia. Y respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén. Y este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándole por muerto. Y aquí empezamos esta hermosa trayectoria. Lerushalayim viene, que es la palabra de Jerusalén, viene del hebreo Lerushalayim, que se llama, es una palabra compuesta. Que es Lerú, que significa ciudad, y Shalem, que significa paz. Es la ciudad de paz. Le pusieron ese nombre, pero déjeme decirle, nosotros cuando ponemos nombre, ni nos preocupamos qué significa, olvídese, y le ponemos el nombre y le plantamos el nombre. Y tenemos ministerio y le ponemos el nombre del ministerio porque nos pareció bien y se pareció linda. Y hay que tener cuidado con los nombres. Aunque nosotros no lo creamos, en la antigüedad se pensaba muy bien sobre los nombres. Es tan así que la gente luego quería quitarse los nombres, porque los nombres eran una especie o de bendición o de maldición, o tenía una carga fuerte. Ustedes recordarán a Sara y luego Saraí, y van cambiando los nombres de acuerdo a las circunstancias que van sucediendo. A esta ciudad David le puso Jerusalén, y le puso ciudad de paz,
Pero yo no sé si ustedes saben que para usted obtener paz, usted tiene que pelear. Todo el que quiere dice, yo quiero estar tranquilo en mi casa. Pero usted, para estar tranquilo en su casa, tiene que comprar una casa, tiene que pagarla, tiene que trabajar 30 años. Y cuando usted dice que terminó, entonces empieza la visita al doctor y al doctor y al doctor y al doctor. Ya usted conoce al doctor y el doctor se hace familia suya. Y usted se lo recomienda, no, vea al doctor fulano y al doctor Perencejo, ese doctor es bueno. Y usted empieza, entonces esa paz que usted, esa tranquilidad que usted anhelaba, la va a tener momentánea, esporádica, porque empiezan a llegar los problemas de un lado, del otro lado, y es una batalla que constante. Y a esta ciudad le pusieron Jerusalén. Desde que le pusieron ese nombre hasta el día de hoy, ha sido ¿qué? Una batalla y una guerra constante, permanente. Y es la ciudad de paz. Y todo el mundo quiere ir allí. Y todo el mundo quiere ver esta ciudad. Y todo el mundo habla de esta ciudad. Y todo el mundo le interesa esta ciudad. ¿La ciudad de qué? De paz. No solamente era una ciudad de paz, era una ciudad santa. Jerusalén se consideraba una ciudad santa. Y se debía, esa ciudad, esa santidad se debía a que el arca del pacto estaba allí, en el templo de Salomón. Esa ciudad es una ciudad separada, escogida, diferente. No porque era una ciudad que tenía una arquitectura hermosísima o distinta. Lo que le hacía diferente era que el arca del pacto estaba en aquella ciudad. Lo que significa que la presencia de Yahvé, que la presencia de Dios estaba allí. No importa lo lindo y hermosa que sea su casa. Puede tener perlas y oro y puede tener de todo su casa, pero si la presencia de Dios, si Dios no está en esa casa, de nada vale esos muros hermosos, de nada vale lo que usted tenga en su casa. Pero tal vez usted no tenga lo que le estoy mencionando, pero habita la presencia de Dios en ese lugar. Y eso es importante, que Dios esté en su casa a pesar de que no haya lo que usted quisiera que haya. Cuando adoran al Señor. Esa arca contenía las tablas de la ley, y esa arca hacía santa al templo, y el templo hacía santa la ciudad. Increíble, una cadena. Pero menciona que descendía de Jerusalén, de la ciudad santa, a Jericó. Jericó, del hebreo Jer, es una ciudad pagana. Significa ciudad de la diosa o la ciudad de la luna. Ellos adoraban la luna. Esa ciudad, Jericó, adoraba la luna. Y era un sitio donde había muchos jardines. Muchos jardines. Esa ciudad la habían amurallado porque encontraron oasis allí. Era un pueblo nómada, era un pueblo que había estado dando vuelta en el desierto, hasta que encontraron este lugar donde habían fuentes y las rodearon. Grandes extensiones de terreno, una ciudad muy milenaria, una ciudad que existía antes de Israel, una ciudad contemporánea con Egipto. O sea, estamos hablando de miles de años, una ciudad muy conocida por sus murallas, muy conocida por su agricultura, muy conocida por ser una ciudad agropecuaria y de crecimiento económico increíble. Jericó era una ciudad que todo el mundo quería entrar y ver, porque era una ciudad progresista, una ciudad de avance. Y ellos empezaron a diseñar su estructura social y se le conocía como la ciudad de la fragancia.
Interesante, ¿verdad? O del francés fragantes. Ya estoy hablando francés. Así que esta ciudad de la fragancia, por sus jardines, por sus flores y además por toda la belleza que tenía dentro, ellos decidieron construir murallas para que no vinieran a saquearlos, para que no vinieran a invadirlos. Construyeron grandes y poderosas murallas. Ese es Jericó. Esa ciudad estaba cerca, y algunos alegan que se habían mudado a diferentes lugares, pero quedaba sobre 1000 pies bajo el nivel del mar, y Jerusalén estaba sobre 2000 pies sobre el nivel del mar. Así que era, por eso es que dice que descendía y iban hacia allá. La trayectoria de Jerusalén a Jericó era una trayectoria desértica, solitaria, de cuevas, y en esas cuevas se escondía ¿quién? Los ladrones. Y dice la Biblia que en ese camino, que aunque era un camino desértico, de desierto y de cuevas, parece que, dicen los comentaristas, que parecía que era el único lugar, el único camino más fácil de llegar de Jerusalén a Jericó y de Jericó a Jerusalén. Porque era muy transitada, era muy frecuentada por mercaderes, era muy transitada por hombres ricos, por caravanas. Por lo tanto, en este lugar de cuevas se escondían los ladrones. En este lugar de cuevas se escondían asesinos, donde la justicia no podía llegar, y habían hecho todo un clan. Y es interesante porque el ser ladrón, el ser una especie de bandidos, el bandidaje, y descubrir que existe el bandidaje social. Y había un bandidaje social, pero para ser bandido había que ir a la escuela. ¿Qué le parece? ¿Usted sabe lo que es ir a la escuela? Aprender a ser bandido. Muchos de los muchachos que conocemos no tuvieron que ir a la escuela, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran por gremios. Increíble, eran por gremios. Y estaba uno de los grupos llamados los celotes, que querían derrocar. Era un aspecto político, pero también estaba en el bandidaje social, que se convirtieron en una especie de Robin Hood. Es robarles a uno para darle ¿a quién? A los pobres. Y esa comunidad cerca los defendía. ¿Por qué? Porque le estaban dando. Les robaban y les ayudaban. Así que nadie se atrevía a señalarlos. Nadie se atrevía ¿a qué? A tocar a esos bandidos. Pero para entrar a ese grupo, tú tenías que aprender y tenías que tener un coraje más allá del que tiene un ser humano para poder entrar, porque tu vida estaba en riesgo y tú tenías que aprender a defenderte y hasta quitar la vida de otros. Fíjense que esta parábola es sumamente interesante, porque la gente sabía que habían estos individuos y estos grupos estaban allí acechando al pasar por aquel lugar, y era muy conocido por Jerusalén, era muy conocido por la audiencia de Jesús. Sabían de lo que Jesús estaba hablando. No menciona nombres de quiénes eran ni nada de eso, no menciona, solamente dice que este hombre iba en ese camino y vinieron unos bandidos y lo asaltaron, lo despojaron. Despojar significa que lo dejaron desnudo. ¿Escuchen bien? No solamente le quitaron su dinero, su caballo, su carruaje, lo dejaron desnudo.
Cuando adoran al Señor. ¿Usted sabe lo que es eso? Luego que te asaltan, te dejan tirado ahí sin ropa. Y usted dice, es que no dice que no dejaron sin ropa. Hay algo que se llama eufemismo en la interpretación. Y el eufemismo no es otra cosa que cambiar las palabras que parecen grotescas o que parecen que no queremos pronunciar y las cambiamos por otra palabra que suene más bonita. Cuando le queremos mencionar al nene que está desnudo y le ponemos 80,000 nombres a su parte íntima, ¿verdad? Porque no queremos decir la palabra que se menciona y le llamamos esto y le llamamos otro y esa cosita y no sé qué, y para no, ¿verdad?, mencionar la palabra. Eso es eufemismo. Cuando usted no quiere decir lo que, si queremos hablar de un ladrón, dice no, él le gusta las cosas ajenas y no le decimos ladrón. Eso es un eufemismo, ¿no? Así que aquí hay un eufemismo que dice que lo despojaron, porque el escritor no quiere decir que lo dejaron desnudo. Como lo mismo en la escritura de Jesús, cuando Jesús es crucificado, dice que lo humillaron hasta lo sumo. No fue otra cosa que a Jesús lo exhibieron desnudo. Desde el lugar hasta la calavera, hasta el Gólgota. Usted escuchó la clase del profesor Carlos, tiene que haber escuchado esa expresión, ¿verdad? Mire, a Jesús lo llevaron desnudo y se burlaban de él. Pero ¿qué hace el escritor? Utiliza también un eufemismo que cambia la palabra. En vez de decir que iba desnudo, dice que lo humillaron hasta los sumo. Así que a este hombre lo dejaron desnudo, le robaron lo que tenía, lo dejaron desnudo, le dieron una pela y lo dejaron por muerto. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted sale un día y unos bandidos, unos ladrones, y le digo porque a mí me pasó. Yo fui a una funeraria fui a darle el pésame a un pastor amigo, su querida esposa había fallecido, y le digo a mi esposa, mira, vamos a ir a la funeraria. Y dice, pues está bien, vas a buscarme por el trabajo. Ese día ella había cobrado. Y digo, pues está bien, yo la paso a buscar y seguimos para la funeraria. Cuando estamos saliendo de la funeraria, 4 individuos nos asaltaron. Ya estábamos dentro del carro y empezaron, entonces uno con una pistola por aquí, otro con otra pistola, otros 2 en el carro, y entonces están tratando de forcejear con Beatriz. Beatriz no quiere soltar su cartera, obviamente, y entonces yo estoy tratando de que no se les saque un tiro, de que déjala, y estoy de este lado, el muchacho está del otro lado, ella está aquí, pero el que tengo aquí dice, olvídate de ella, atiéndeme a mí, que mira lo que tengo en las manos. Yo miro, me está apuntando, pero tengo a Beatriz, tengo al otro. Entonces uno le dice, el que está montado atrás, dice, dale el tiro que nos vio. Y yo digo, aquí el negro de Olivia se está despidiendo. Y el otro insiste, dale el tiro, dáselo. Y yo no sabía qué hacer. Pero estos bandidos, gracias a Dios que el que está guiando, yo le empiezo a decir, me acuerdo de una conferencia que di una vez, yo le dice, háblale al que te va a asaltar, háblale, ¿verdad? Y yo le hablo y le digo, soy pastor, pero obviamente no tenía 20 y pico de años, o sea que no me va a creer mucho. Y yo soy pastor, mira, yo no, tranquilo, llévense lo que yo soy pastor. El que está guiando escucha eso y dice, no, a los pastores no se les toca, vámonos. No, dale el tiro. Si le das el tiro, aquí te dejo. Y él empezó a arrancar, a acelerar, así que se llevó la cartera y gracias al Señor se fueron. Pasaron ni un minuto cuando asaltaron a otra pareja familiar de un supervisor que era nuestro, de Efraín Nava, su hermana. Oiga, la asaltaron, tenía un Volvo, se llevaron el Volvo nuevecito.
Usted sale y no sabe lo que va a pasar. Usted sale y no sabe si va a qué, a regresar. Usted sale y puede ser que usted se encuentre un billete, pero usted sale y es probable que el billete lo pierda usted. Usted no sabe lo que va a pasar cuando usted sale. Es importante que usted se encomiende a quién. Porque vivimos la vida como que damos por hecho todo, ¿no? Señor, voy a salir de este lugar y yo espero, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Señor, salgo y espero regresar y espero que tú me bendigas. Usted tiene que encomendarse la mano del Señor, ¿verdad? Para que el Señor le cuide y para que el Señor le proteja. Porque el mundo está, mire, el mundo está en brote, el mundo está que no, usted no puede mirar a la gente ni la gente le quiere mirar. Hay un distanciamiento, hay una especie ahora de apatía, usted sabe por qué. Y así es que a veces usted anda con prisa y paga de más, o se deja el recibo, o deja todo porque usted anda ¿qué? Así que este grupo que se ha preparado para asaltar, y saben a quién van a asaltar, le sacan la cartera sin tocarte, te quitan la media sin quitarte los zapatos. Se han inventado de todo. Claro, ahora la nueva modalidad es a través del internet, que asaltan sin tocarte. La nueva modalidad ahora es por el teléfono y te llaman, que mira, es que estamos llamándole porque su crédito no está muy bueno. Le estaba llamando porque mire, usted se acaba de ganar. Usted se olvide si como a la gente le gusta que le estén dando y ganando. Pues usted rápidamente dice que sí. Usted, y a veces le decimos, ¿usted es la señora fulana? No, yo soy fulana. Ah, perdone, ¿qué? Y ahí empieza usted a dar información. Hay diferentes formas de asaltar. Hoy es más moderno, ¿verdad? Hoy es un poco más sofisticado. Pero todavía hay gente en la calle asaltando, robando carros, matando. Esto no ha cambiado. Seguimos en esa. Y Jesús le está diciendo a ellos, este hombre va de Jerusalén, de la ciudad santa, que le había explicado lo que era, porque era santa, de la ciudad de David, de la ciudad donde está el arca, va hacia Jericó, va probablemente hacia su ciudad, o probablemente va a negociar, y fue asaltado. Nadie asalta al pobre. Todavía no he escuchado que hayan asaltado a un pobre. Siempre asaltan al que más o menos puedan ver que tiene un carro nuevo. Asumen que si tiene un carro nuevo, pues hay algo, hay algo por ahí. Si usted sale del supermercado con una compra que usted no pueda ver, con el carrito, mire, que lo he visto. Pues el pillo asume que usted o tiene chavo o le llegó los cupones. Los que no nos llega nada de eso, salimos con bolsitas. Y ahora sin bolsitas, porque usted sabe que hasta eso ni eso queremos pagar. Y que salimos con 2 bolsitas. Pero hay gente que sale con los carritos de supermercado, mire, arriba. Y el pillo lo ve. Así que lo despojan de todo lo que tenía, hasta de su ropa, y lo dejan por muerto, lo dejan tirado y abandonado. Ahí se demuestra la crueldad, se demuestra la crueldad fuerte y en aumento de esa sociedad, que no le importa dejar a un ser humano tirado, que no le importa dejarlo allí, que no le importa nada. Y ahí se enmarca y ahí empieza esta jornada de la que le estuve hablando al principio, del buen samaritano, de esta historia que Jesús le está contando. Ahí se enmarca todo esto de un hombre que va por un sector y lo asaltan y lo dejan por muerto. En la sociedad que nosotros vivimos, en una sociedad también cruel, en una sociedad donde se pasan matando a la gente, y si no la matan a tiro, la matan de palabra, en una sociedad de carnicería,
de día a día, y nosotros como cristianos debemos ser los buenos samaritanos. Pero a veces somos nosotros, entre nosotros mismos, que estamos ¿qué? Asesinándonos, que estamos ¿qué? Tratando de minimizar o de invisibilizar al otro. Y el Señor nos llamó a dar la mano. En esta historia aparecen dos clérigos. Escuchen bien. Aparecen dos clérigos. Dice que pasa un sacerdote, un representante de ¿qué? Del templo y de Dios. El segundo es un levita, que es un representante también del templo, de Dios y de la gente, porque los levitas eran los que atendían el templo, los levitas eran parte de los que cantaban en el templo, así que los dos eran trabajadores del templo, eran representantes de Dios, y se supone que tuvieran un corazón amable, un corazón de servicio, y se supone que tuvieran todo esto. Y yo sé que usted ha escuchado sermones sobre la parábola. Yo sé que usted ha escuchado sermones y hemos acusado fuertemente al sacerdote. Claro que lo hemos hecho y vamos a seguirlo haciendo, pero desconocemos a veces el trasfondo histórico. Desconocemos a veces qué se daba detrás de todo esto, para nosotros entonces poder entender un poco al sacerdote, ¿verdad? De qué manera y qué pasaba. Sucedía que los sacerdotes eran los representantes sí del templo y los representantes sí de Dios. Y Jesús no quiere acusar a los sacerdotes. Jesús lo que quiere traer es una representación de alguien alto, de alguien de estima, de alguien que el pueblo sí conoce, porque si traen a Sinforiaca, la vecinita de la esquina, pues está bien, nadie le presta atención, pero Jesús quiere llamar la atención de sus oyentes y menciona que lo máximo en autoridad, lo máximo en ley, lo máximo del templo, lo que representa a Dios, lo que representa a la sociedad. Y dice, y pasó un sacerdote, pero pasó de largo, no le hizo caso, porque había unos intereses involucrados. Pues a veces cuando estamos en la iglesia, a veces cuando llegamos a posiciones en la iglesia, se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. A veces se nos olvida de dónde el Señor nos trajo, porque ahora soy pastor, ahora soy un líder reconocido, ahora soy un líder de televisión, ahora soy un líder que me reúno con los candidatos políticos, ahora soy un líder que tengo una influencia en el pueblo, no me puedo detener, tengo prisa, luego te llamo. Y eso pasa. Pastor, perdone que le llame, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, es cierto, pero eso no nos quita de atender a la gente. Yo le digo, no importa en qué le podemos ayudar, porque a eso nos llamó ¿quién? El Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos de la oveja perdida? Que dejó la 99 y se fue a atender a la oveja que se había extraviado, porque realmente no se perdió, se había extraviado. Cuando usted pierde algo, lo perdió. Si usted lo encuentra, no lo perdió. Se había extraviado. A eso nos llamó el Señor, a atender a lo extraviado. Pero este sacerdote tenía prisa, una. Dos, tenía una junta con el concilio. Tres, necesitaba ir a cobrar. Olvídense, él tenía una serie de compromisos que si se detenía
Iba a perder tiempo, iba a perder la reunión, y además era una costumbre de que estuvieran asaltando en ese lugar, y no cabe duda de que probablemente ya él había visto esta escena muchas veces. Y ¿por qué me voy a meter con estos pillos, estos ladrones? No sea que la vida mía también corra peligro. Entonces pasó el levita, que es el menos en rango, no tiene el rango del sacerdote, no tiene la posición del sacerdote, no tiene la junta que tiene el sacerdote, pero entonces le tocaba ir a limpiar el templo, arreglar el templo, porque el domingo hay culto y hay que preparar todo, porque el COVID está y hay que separar, hay que hacer sanitizar, hay que limpiar, hay que higienizar todo el lugar, y esa es mi responsabilidad. Así que no me puedo detener, porque yo tengo que ir a ensayar en el coro, yo tengo que preparar la música, yo tengo que preparar el templo para cuando lleguen los hermanos, yo tengo que hacer esto y esto, y por lo tanto yo lo veo como medio muerto, así que no me voy a detener con un muerto, que lo atienda otro. Es una vida cristiana fácil, ¿verdad? Que otro en la iglesia lo haga. Si hay varios hermanos en la iglesia, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si hay varios hermanos, ¿por qué tiene que ser el mismo? Bueno, como fulana siempre está ahí, pues que lo haga ella. Como fulana siempre está metida ahí, está haciendo ahí, pues que lo haga ella. Es que yo conozco que fulano y fulana se encargan de esto y aquello, pero hoy Dios te está diciendo, te toca a ti. Dios te pone a veces el momento preciso para que demuestre quién es tu prójimo. Dios te pone en el momento preciso para que tú demuestres quién tú eres y de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha movido. Pero llegamos a un estado tan cómodo que ya somos indiferentes a las necesidades humanas. Somos indiferentes a la necesidad de mi hermano y de mi hermana. Si ya no puede caminar, que se quede en su casa. Si ya no puede esto, olvídate que... No, hermano, Dios nos llamó a que... Dice la Biblia que Jesús dijo, y que pasó otro, un samaritano, y fue movido a misericordia. Y yo le expliqué a usted en uno de los sermones lo que significaba misericordia, que era mirar, que Dios mire la miseria nuestra con su corazón, porque es una palabra compuesta de miseria y cardio, que cardio es corazón. Así es que cuando hablamos de mirar, de que Dios nos mire con misericordia, es diciéndole, Dios, te pido que veas mi miseria, pero míralo a través de tu corazón cuando adoran al Señor. Eso es lo que hizo el samaritano. No le importó quién estaba ahí, ni de qué pueblo era, ni si tenía dinero o no tenía, no le importó. Lo que hizo fue que miró a este individuo con misericordia. Necesitamos una iglesia misericordiosa. Necesitamos un pueblo misericordioso. Necesitamos, escuchen bien, un país que tenga misericordia.